en esta historia que se encuentra en Hechos 1. Pero antes queremos elevar una plegaria a Dios, pidiendo que nos acompañe en nuestro estudio. Oremos. Buenos días, Padre. Gracias por darnos la vida este día. Y gracias por el aire fresco, porque sabemos que en un rato saldrá el sol. Gracias por el privilegio de estar con amigos y amigas, hermanos y hermanas. Hay tantas cosas por las cuales agradecerte, cosas que tomamos por sentado, muchas veces como si fueran automáticas, pero cada uno de estos dones son regalos diarios de tu mano. Te damos gracias. Y no solamente te damos gracias y alabamos tu nombre, sino que también te rogamos esta mañana que te manifiestes en este lugar por medio de la obra del Espíritu Santo a través del ministerio de tu en las grandes cosas de tu palabra. Y de antemano te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Al comenzar nuestro estudio esta mañana, quiero repasar En primer lugar, quiero recordarles que el Señor Jesucristo fue bautizado en el año 27 de la era cristiana. Y luego el Señor Jesucristo desempeñó un ministerio de 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio vivió en el campamento con nosotros. Afrontó todas las tentaciones que afrontamos nosotros. Pero en vez de caer en pecado, el Señor Jesucristo venció cada tentación. Desarrolló un carácter absolutamente perfecto. Vivió una vida perfecta. Una vida que si nosotros recibimos al Señor Jesús como nuestro Salvador, Él nos la pone a nuestra cuenta y Dios nos mira a nosotros a través de Él. Luego entonces, al final de esos 3 años y medio, la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo, en lo que los cristianos llaman Jueves Santo, el Señor Jesucristo comenzó su pasión en el huerto del Getsemaní, jueves en la noche. Luego el viernes a las 3 de la tarde, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y el propósito de su muerte fue pagar la deuda o hacer provisión para pagar la deuda de todos los seres humanos que vienen a reclamar la muerte de Jesús en su lugar. Es decir, que cuando Jesús murió en la cruz, había una vida perfecta y una muerte por el pecado disponibles para el pecador que viene arrepentido a Jesús. Provisión para todo ser humano, pero solamente beneficia a los que reclaman lo que Jesús hizo. Luego entonces, el domingo por la mañana, muy temprano, sabemos que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos. Porque tenía que resucitar si iba a aplicar los beneficios de su obra terrenal, pues no podía aplicar los beneficios si estaba muerto. Tenía que resucitar y tenía que entrar en el lugar santo, para entonces la gente poder venir individualmente a Él y reclamar la obra que Él había hecho en la tierra. Así que el Señor Jesucristo resucitó. Y luego entonces la Biblia nos dice que el Señor Jesucristo pasó 40 días en esta tierra antes de su ascensión. Y durante esos 40 días, como hemos visto en uno de los estudios anteriores, el Señor Jesucristo le habló a sus discípulos en cuanto a las cosas concernientes al reino de Dios.
Básicamente lo que quiere decir eso es que el Señor Jesucristo le explicó a sus discípulos las profecías. Empezando, recuerdan la noche de la resurrección, del día de la resurrección. Entró al aposento. Les dijo, y en 40 días, en 50 días les voy a derramar el Espíritu Santo para que ustedes puedan ir a proclamar esto al mundo. A sus discípulos las profecías que había cumplido y las profecías que estaban aún por cumplirse. Cuando terminaron los 40 días, el Señor Jesucristo se reunió con los discípulos en el Monte de los Olivos. Los discípulos no entendían todavía plenamente todo, porque le preguntaron a Jesús si iba a establecer el reino en ese momento. Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que solamente están en el conocimiento y el poder de Dios. Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines más remotos de la tierra. Y luego el Señor Jesucristo ascendió al cielo. Vamos a leer en cuanto a la ascensión de Jesús. Hechos 1 y los versículos 9 al 11. Hechos 1, 9 al 11. Dice allí, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y sabemos que esa nube estaba compuesta ¿de qué? De ángeles. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y entonces el Señor Jesucristo desapareció de la vista de los discípulos, se había ido al cielo 40 días después de su resurrección. Y luego tenemos un periodo de 10 días entre cuando Jesús ascendió y cuando fue derramado el Espíritu Santo. La Biblia nos dice que después de la ascensión de Jesús, los discípulos regresaron al aposento alto a esperar la promesa del Espíritu Santo. Pero no esperaron sencillamente sentados, porque la Biblia nos dice que ellos oraron como nunca antes, estudiaron las profecías como nunca antes, repararon las rencillas que habían existido entre unos y otros, pusieron todas sus propiedades a disposición de la obra, fueron vaciados del yo. Es decir, ellos pasaron por el proceso que Jesús dijo, arrepentíos, confiesen sus pecados para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ellos pasaron por el proceso primero. Y luego, después que reciben el Espíritu Santo, van y le cuentan a otros la experiencia que ellos tuvieron y le dicen, ustedes también la pueden tener. ¿Está claro ese punto? Pasaron los 10 días. Y entonces el Señor Jesucristo derramó sobre ellos el Espíritu Santo. Ahora, es interesante notar los que estaban presentes en el aposento alto. Se mencionan por nombre los que estaban presentes allí. Había 120, pero se mencionan ciertos personajes por nombre. Vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 13. Hechos 1 y el versículo 13 para ver quiénes se mencionan por nombre. Dice allí,
Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban, ahora fíjense, vamos a contar, a donde moraban Pedro, ese es el número 1, Jacobo, 2, Juan, 3, Andrés, 4, Felipe, 5, Tomás, 6, Bartolomé, 7, Mateo, 8, Jacobo, hijo de Alfeo, 9, Simón Celote, 10, y Judas, hermano de Jacobo, 11. Interesante, 11. ¿Cuántos apóstoles eran? Eran 12. Pero solamente hay ¿qué? 11. ¿Y por qué solamente hay 11? El apóstol Pedro lo va a explicar. Y no voy a leer los versículos, pero en los versículos 18 y 19 Pedro explica por qué el número 12 no está allí. Y fíjense que algunas personas creen que hay contradicciones en la Biblia, pero no hay contradicciones. Sencillamente hay una falta de comprensión de parte de nosotros. Muchas veces la hermana White resuelve los aparentes problemas que existen en la Escritura. Por ejemplo, el árbol de vida dice que estaba allí el árbol de la vida y estaba en un lado del río y en el otro lado del río. Entonces son dos árboles, no es un solo árbol. ¿Cómo resuelve uno eso? Dice, el árbol de la vida estaba allí y estaba en una parte del río y la otra parte del río. La hermana White lo explica de una forma sencilla. Dice que el árbol tenía dos troncos, pero se juntaban en un solo árbol encima del río. Sencillo. Ahora, con Judas hay dos historias que parecen discrepar. En una historia dice que Judas fue y tiró el dinero que le habían dado y fue y se ahorcó. Pero en otro relato, el que encontramos aquí en Hechos, dice que cayó al suelo y se reventó y se le salieron las entrañas. Entonces uno dice, ¿cómo es esto? La hermana White lo explica de una forma sencilla. Ella dice que Judas era el más alto y pesado de los discípulos y el más inteligente también. Y dice que el lugar donde él se colgó fue en una rama que estaba por encima de un precipicio. Y puso la soga y cuando entonces se tiró para ahorcarse, su cuerpo era tan pesado que la rama se rompió y cayó una larga distancia al suelo. Y cuando cayó al suelo, la distancia era tan larga que se le reventó el estómago y se le salieron las entrañas. Y dice la sierva del Señor, así que no, en realidad no murió ahorcado, sino que murió por la caída. Y dice ella que más tarde ese día, cuando Jesús iba en la vía dolorosa, que la gente hizo un suspiro de terror, porque se dieron cuenta que los perros se estaban comiendo las entrañas de Judas. Menos mal que no hemos desayunado todavía. Y Pedro cuenta esta historia, dice, se cayó y se reventó y se le salieron las entrañas. Dice, por eso aquí somos 11 y no 12. Y luego Pedro dice, lo primero que tenemos que hacer es elegir el apóstol número 12. Lo primero que tiene que hacer es elegir el sucesor de Judas para que haya 12 apóstoles. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Pedro les dijo que era necesario elegir a un sucesor de Judas o un apóstol número 12? ¿Por qué sentía Pedro que era necesario hacer eso? La respuesta es que las profecías lo exigían. Pedro entendía ahora las profecías. Vamos a Hechos 1 y vamos a leer el versículo 16 y luego saltamos al versículo 20. Hechos 1, 16 y luego el versículo 20. Aquí dice Pedro, varones hermanos,
era necesario que se cumpliese la Escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Lo que pasó con Judas estaba ¿qué? Escrito. Ahora, no crean que Dios dijo, va a ser así y punto final. No, Dios sencillamente sabía la elección que iba a hacer Judas. Pero Judas fue responsable. Sencillamente Dios está revelando que esa iba a ser su decisión personal. No es que Dios lo determinó así, sino que Dios anunció que lo iba a escoger así. ¿Me entienden? Porque el responsable no es Dios. El responsable es Judas. Así que dice Pedro, las profecías anunciaban lo que iba a pasar con Judas. Y luego noten el versículo 20. Porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella. Es decir, Judas no iba a regresar a su casa. Y luego, esa profecía viene en el Salmo 69, 25. Y luego dice, y tome otro su oficio. Eso se encuentra en el Salmo 109 y el versículo 7 y el versículo 8. Yo pregunto, ¿entendía Pedro las profecías ahora? Que sí que. Él dice, miren, la profecía anunciaba que Judas no iba a regresar a su casa, es decir, que iba a morir, y las profecías decían que era necesario nombrar a un sucesor. Otro tiene que tomar su oficio. Así que Pedro sencillamente está diciendo, esto hay que hacerlo porque las profecías dicen que hay que hacerlo. Ahora, existe un mito en la iglesia adventista. Nosotros a veces en la iglesia adventista desarrollamos estos mitos que se pasan de generación en generación. Los 24 ancianos es un ejemplo, les hablaba ayer. Entonces, un autor sencillamente repite lo que dijo el autor anterior y entonces ese autor repite lo que dijo el anterior y pasamos la tradición que a veces no están en perfecta armonía con la Escritura. Ahora, ¿a qué mito me refiero? En la iglesia adventista hay eruditos que dicen que no era el propósito de Dios que los apóstoles escogieran a Matías como el sucesor de Judas. Dicen que era el propósito de Dios que se escogiera a Saulo de Tarso como el apóstol número 12. Pero dicen que los discípulos se apresuraron a nombrar al sucesor de Judas antes de que Dios lo indicara así. Deberían haber esperado hasta que Saulo se convirtiera y llegase a ser entonces miembro de los 12. Ese es un mito que no tiene ningún fundamento bíblico, ni en el espíritu de profecía. Le voy a dar 3 razones por las cuales el apóstol Pablo no podía ser el apóstol número 12. Vamos a Hechos, el capítulo 1 y el versículo 21 y 22 para ver cuál era la cualificación que necesitaba el sucesor. Había cierta cualidad que tenía que tener el sucesor. Hechos 1, 21 y 22. Dice Pedro aquí, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Pregunta: ¿Saulo de Tarso cumple esta cualidad? Absolutamente no. Saulo de Tarso se convirtió 3 años y medio después de la muerte de Cristo.
No estuvo con los apóstoles desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el tiempo de la ascensión. No cumple esta cualidad que exige el apóstol Pedro, quien menciona esto en el aposento alto. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual no podemos pensar que los apóstoles se adelantaron o que Matías fue la elección equivocada es porque la Biblia nos dice que los apóstoles siguieron el proceso correcto. Note lo que dice Hechos 1 y el versículo 24 al 26. Hechos 1, 24 al 26. Dice, y señalaron a dos. A José, llamado Barrabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y ahora escuchen bien, Barsabás. Yo no sé por qué aquí dice Barrabás, en la versión que yo tengo. Lo copié textualmente. Bueno, Barsabás. Porque lo que hago es cut y paste. Vamos a tener que corregir a Reina Valera del 60. Ahora escuchen bien. Y orando dijeron, ¿oraron sí o no? Sí. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos tú has escogido. ¿Quién lo escogió? Dios. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Así que la segunda razón es que ellos siguieron el proceso correcto, oraron al Señor por dirección y dice aquí, escoge, Señor, el que tú quieres que sea el sucesor. Tercera razón es lo que dice Elena White. Ella dice claramente que Matías fue escogido por el Espíritu Santo. En el libro Espíritu de Profecía, yo busqué para ver si esto estaba en español en otra fuente, pero no está. Está en Spirit of Prophecy, tomo 3, página 264. Yo traduje la cita. Dice ella lo siguiente. Se seleccionaron 2 hombres, quienes, según el escrutinio cuidadoso, ¿qué clase de escrutinio? Cuidadoso de los creyentes, estaban mejor calificados para ocupar el lugar. Pero los discípulos, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, desconfiados de su propia habilidad para decidir el asunto, lo refirieron al que conoce todos los corazones. Buscaron al Señor en oración para cerciorarse de cuál de los dos estaba mejor calificado para la posición confiada. Y ahora escuchen bien. El Espíritu de Dios escogió a Matías para el oficio. ¿Quién escogió a Matías? Entonces los discípulos se apresuraron a elegir el que no era el seleccionado por Dios. No, Señor. Ahora, antes de terminar el sermón hoy, les voy a dar una cuarta razón por la cual hicieron exactamente lo que tenían que hacer, que es la más contundente, pero tengo que darles varios puntos antes de llegar a la cuarta razón. Ahora, entonces vamos a repasar lo que hemos estudiado hasta ahora. ¿Por qué es que Pedro sintió que era necesario elegir un sucesor para Judas? Porque las profecías así lo dictaban. ¿Siguieron los pasos correctos en segundo lugar? Sí, siguieron los pasos correctos. Pero ahora necesitamos hacer una pregunta muy importante. Ok, está bien, la profecía decía que Judas iba a apostatar. La profecía decía que había que elegir un sucesor, pero la pregunta es esta. ¿Por qué los apóstoles sintieron que era necesario nombrar a un sucesor antes del día del Pentecostés? ¿No hubiera sido mejor? Porque tenían cosas más urgentes, orar y estudiar las profecías, arreglar las rencillas unos con otros,
etcétera, cosas muy importantes. Decir, bueno, esperemos hasta después y entonces ya con calma vamos a escoger al sucesor. No. ¿Por qué sentían que era absolutamente necesario elegir a un sucesor antes del día del Pentecostés? ¿Será que había una profecía bíblica que exigía que eligieran al sucesor antes de derramar el Espíritu Santo? Se van a dar cuenta que había una profecía, pero hay que escudriñar la Escritura para conseguirla, y Pedro la entendía. Ahora, permítame decir que esa profecía que exigía que se eligiera el sucesor de Judas antes del día del Pentecostés, tiene que ver con un número muy importante en la Escritura, con el significado del número 12. El número 12 es de crucial importancia. ¿Sabe? Es interesante que cuando se habla de Judas, si van a Hechos 1:17, un momento conmigo, deben estar allí, Hechos 1:17, se usa una palabrita muy interesante. Dice allí, y solo estoy leyendo una parte del versículo, que Judas era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Es decir, era uno de los que estaba contado con los 12. Es decir, el número es importante. Y cuando eligieron a Matías, según Hechos 1 y el versículo 26, dicen, y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Hay algo significativo en el número 12 que exigió que ellos nombraran al sucesor de Judas antes del día del Pentecostés. Así que tenemos que mirar el significado del número 12. Vamos a Apocalipsis 12 y el versículo 1. Vamos a hacer ahora un tour bíblico para entender el número 12, porque tiene que ver con este asunto de la elección del sucesor de Judas. Apocalipsis 12 y el versículo 1. Y ustedes pueden pensar, ¿qué tiene que ver Apocalipsis 12:1 con Hechos 1? Ya se van a dar cuenta. Dice allí, apareció en el cielo una señal, una mujer. ¿Qué representa esta mujer? Decimos que la iglesia, pero tenemos que ser un poquito más específicos. Es la iglesia fiel, lo que la profecía llama los santos. Ya lo vamos a ver. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué representa la mujer? La iglesia fiel. Ahora escuchen. Generalmente cuando nosotros estudiamos esta profecía de Apocalipsis 12:1, para explicar lo que representa la mujer, vamos, por ejemplo, a Efesios 5, donde dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y decimos, fíjense, que el marido de la iglesia es Cristo, así que la iglesia representa su mujer o su esposa. Entonces decimos, la mujer es la iglesia. Pero ni siquiera tenemos que ir más allá de Daniel y Apocalipsis para entender lo que representa la mujer. Los mismos libros de Daniel y Apocalipsis nos explican qué representa la mujer. Vamos a comparar dos versículos. Daniel 7 y el versículo 25. Daniel 7 y el versículo 25. Está hablando del cuerno pequeño. ¿Qué representa el cuerno pequeño? ¿Qué poder representa el cuerno pequeño? Muy bien, el papado. Ahora escuchen lo que dice Daniel 7:25, el cuerno pequeño. Hablará palabras contra el Altísimo. Y ahora viene la frase en que me quiero enfocar. Y a los santos del Altísimo
quebrantará. ¿A quién iba a quebrantar el cuerno pequeño? A los santos del Altísimo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Y ahora escuchen. Y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Resumiendo, ¿quién es el poder perseguidor? ¿Cómo se llama el poder perseguidor? El cuerno pequeño. ¿A quién persigue? A los santos. ¿Por cuánto tiempo? Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahora vamos a Apocalipsis 12, 14. Apocalipsis 12 y el versículo 14. Hay una variación muy importante aquí. Dice, y cuando vio el dragón, ¿qué representa el dragón? Satanás, muy bien. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió ¿a quién? A la mujer. Sigamos leyendo. Persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Es la misma profecía, sí o no? Pero hay una diferencia. En Daniel 7, escuchen bien, no se me distraigan, en Daniel 7, el cuerno pequeño persigue a los santos por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero en Apocalipsis el dragón persigue a la mujer por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Es decir, el cuerno pequeño es un instrumento del dragón. ¿Están conmigo? Esto es serio. El papado persiguió a la iglesia bajo mandato del dragón. Y cuando ustedes comparan estas dos profecías, en Daniel dice que persiguió a los santos, pero en Apocalipsis dice que persiguió ¿a quién? A la mujer. Entonces, ¿quién es la mujer? Pues los santos. ¿La iglesia qué? La iglesia fiel de Cristo Jesús es representado por la mujer. Pero ahora necesitamos hacernos una pregunta. En Apocalipsis 12:1, cuando habla de la mujer que tiene una corona de 12 estrellas, esa iglesia, no estamos hablando ya de la iglesia perseguida durante los 1260 años, pero en Apocalipsis 12:1, donde se ve a la mujer con la corona de 12 estrellas, esa mujer en ese momento representa la iglesia del Antiguo Testamento o la iglesia del Nuevo Testamento. En Apocalipsis 12:1 no representa la iglesia del Nuevo Testamento. Y usted dice, ¿pero por qué no? Muy sencillo. Porque en el versículo 2 dice que la mujer está embarazada con un bebé y el bebé no ha nacido todavía. ¿Cómo puede haber Nuevo Testamento si Jesús no ha nacido todavía? ¿Sí están conmigo o no? Siempre hay sorpresas en la palabra de Dios. ¿Verdad, Rubén? Ahora, más adelante, la mujer llega a ser la iglesia del nuevo, cuando se persigue a la iglesia durante los 1260 años. Pero en Apocalipsis 12:1, la mujer está allí, tiene una corona de 12 estrellas, está embarazada, el bebé no ha nacido. Así que esta es la iglesia del Antiguo Testamento. Yo pregunto, ¿la iglesia del Antiguo Testamento trajo a Jesús al mundo? ¿Es Jesús descendiente de Abraham? ¿Es descendiente de David? ¿Nació Jesús de la iglesia del Antiguo Testamento? Claro que sí. Así que en Apocalipsis 12:1, la mujer representa la iglesia fiel del Antiguo Testamento. ¿Y la corona de la mujer tiene cuántas estrellas? Esta iglesia del Antiguo Testamento, 12 estrellas. Interesante. Y nos preguntamos, ¿qué representan esas 12 estrellas en relación con la iglesia del Antiguo Testamento?
Vamos a volver a Génesis 37. Contestaron correctamente. Génesis 37, 9 y 10. Es fascinante hacer el trabajo de detective en la Escritura. Y algunos dicen, ¿cómo puede conectar todos estos versículos? ¿Saben por qué? Porque el mismo Espíritu Santo reveló toda la Escritura. Y si el Espíritu Santo reveló toda la Escritura, todas las partes tienen que estar relacionadas unas con otras. Génesis 37, 9 y 10. Está hablando del sueño que tuvo José. ¿Recuerdan el sueño del sol, la luna y las estrellas? Ahora escuchen lo que dice. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y ustedes dicen, ahí no dice 12, ahí dice 11. ¿Quién era la estrella número 12? ¿José? Y fíjense que en Apocalipsis 12 uno tiene uno sol, luna y estrellas. Aquí uno tiene sol, luna y estrellas. Y son 12 porque José es la estrella número 12. Versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Qué representaban las estrellas? A José y a sus hermanos, que fueron los fundadores del pueblo de Israel, de la iglesia de Dios en el Antiguo Testamento. Pero ahora escuchen bien. La iglesia del Antiguo Testamento comenzó con 12 individuos. Pero esos 12 individuos luego se multiplicaron y formaron una gran nación que descendió de ellos. Vayan conmigo a Génesis 49 y el versículo 28. Las 12 estrellas no solamente representan 12 individuos, sino que representan todo el pueblo de Israel que desciende de los 12 individuos. Dice en Génesis 49 y el versículo 28, después que se dan las características, Jacob da las características de sus hijos. Dice en el versículo 28, todos estos, es decir, los 12, fueron las 12 ¿qué? Tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno por su bendición. En otras palabras, la iglesia del Antiguo Testamento comenzó con 7 individuos y luego se multiplicó para formar 12 tribus. Se multiplicaron y proliferaron. Yo pregunto, ¿cuántos apóstoles estableció Jesús? 12. Note que no dije escogió, dije estableció, que es la palabra que la Biblia usa, porque no escogió a Judas. Judas se ofreció. Y como se ofreció, yo te establezco. Ya lo vamos a leer. ¿Por qué escogió Jesús 12 apóstoles? ¿Acaso 7 no es el número perfecto? Escogió 12. Debe ser que a Jesús le gustaba el número 12. No. El número 12 es el número del pueblo de Dios. Y Jesús, al escoger 12 apóstoles, estaba indicando de que el pueblo del Antiguo Testamento estaba siendo continuado con la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer en Marcos el capítulo 3 y el versículo 14 al 19, Marcos 3, 14 al 19, a donde se mencionan los 12 apóstoles. Dice allí, y estableció a 12. No dice que escogió, hay que leer con cuidado. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahora fíjense, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro,
a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que le entregó. ¿Cuántos estableció Jesús? 12. Yo pregunto, ¿hay una separación radical entre la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento? No. Jesús, al escoger 12, está diciendo la iglesia del Nuevo Testamento es una continuación legítima de la iglesia del Antiguo Testamento, representado por el número 12. Ahora, fíjense lo que la hermana White captó esto. La viejita sabía esto. Yo no creo que ella haya hecho este estudio que yo estoy haciendo, porque si ella hubiera estudiado cada detallito que estudiamos hoy, no hubiera podido escribir todo lo que escribió. Sencillamente ella lo escribía porque el Espíritu Santo se lo revelaba. Entonces nosotros estudiamos y tenía razón el Espíritu Santo. Piensa lo que dice la sierva del Señor. Hechos de los Apóstoles, página 16. Así como en el Antiguo Testamento los 12 patriarcas eran los representantes de Israel, así los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia cristiana. Más claro no canta un gallo a las 3 de la mañana. El número 12 representa el pueblo de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, a través de la era cristiana. Ahora, la iglesia cristiana entonces empezó con ¿cuántos individuos? Con 12. ¿Y luego qué pasó? Los 12 predicaron, bueno, sí, se perdió uno, pero luego pusieron al otro, porque había que tener ¿cuántos? 12. ¿Y luego qué hicieron los apóstoles? Predicaron, ¿y qué sucedió cuando predicaron? Los 12 individuos que fundaron la iglesia cristiana se multiplicaron y formaron un pueblo mundial. Lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento, a donde uno tiene 12 fundadores que luego se proliferan y establecen una gran nación. Así la iglesia cristiana comenzó con 12 individuos y luego se multiplicaron por la predicación y formaron una gran nación, la iglesia cristiana. Ahora, escuchen bien. Hoy en día hay muchos teólogos no adventistas, los que están diciendo que se va a reconstruir el templo de Jerusalén y entonces va a suceder el rapto y entonces se va a sentar el anticristo allá en el templo y va a construir una estatua bien grandota de sí mismo, la imagen de la bestia, y le va a decir a todo el mundo que vengan a adorar esa estatua. Y les va a poner un tatuaje en la frente y en la mano, un microchip. Todo eso es falso. ¿Y saben lo que dicen? Dios tiene dos pueblos diferentes, separables. Un plan para uno y otro plan para el otro. Tiene un plan para la iglesia cristiana y por eso se los lleva en el rapto. Y tiene otro pueblo que son los judíos que se quedan aquí y sufren la tribulación. Es decir, separan radicalmente a los judíos de la iglesia cristiana. Pero mi Biblia me dice que Dios siempre ha tenido una sola mujer. Porque en Apocalipsis 12 hay una sola mujer. En todas las épocas, la mujer que trae al mundo a Jesús, el Mesías, y luego la mujer que tiene que huir al desierto por 1260 años, es la misma mujer, en la misma iglesia, en dos diferentes etapas. ¿Están conmigo? Ahora tenemos que regresar a nuestra pregunta original, ya que sabemos qué significa el número 12, porque ¿cuántos apóstoles había antes del día del Pentecostés?
11. ¿Y cuál es el número del pueblo de Dios? Entonces, ellos dicen, hay que elegir el número 12, hay que tener 12. Para fundar la iglesia cristiana hay que tener 12. Pero ¿por qué tanta urgencia de nombrar al sucesor de Judas antes del derramamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés? Ahora, sí, pero hay otra razón. También, entonces son cosas importantes todas. Ah, estamos más cerca, estás caliente. Escuchen bien. Tenemos que hablar de lo que sucedió durante los 10 días entre cuando Jesús ascendió y cuando fue derramado el Espíritu Santo. Como he mencionado antes, la mayoría de la gente enfatiza lo que sucedió en la tierra durante esos 10 días. Pero en realidad no entienden qué sucedió con Jesús durante esos 10 días. ¿Se han preguntado ustedes alguna vez qué estaba pasando en el cielo con Jesús durante los 10 días antes del derramamiento del Espíritu Santo? Sabemos lo que pasaba en la tierra, ¿verdad? Estaban orando, estaban estudiando, reparando las rencillas unos con otros, etcétera. Todo eso lo sabemos en la tierra. Pero ¿qué estaba pasando con Jesús durante esos 10 días? La respuesta se encuentra en Levítico 8 y el versículo 6 al 12. Levítico 8 y el versículo 6 al 12. No lo voy a leer, pero les voy a decir qué contiene. Ustedes lo pueden leer. Está hablando allí, escuchen bien, está hablando allí de cómo Moisés tomó cada parte de la vestidura de Aarón, el sumo sacerdote, y lo vistió pieza por pieza. Antes que Aarón comenzara a funcionar como sumo sacerdote. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, antes que Aarón comenzara como sumo sacerdote su obra, ahí describe cómo Moisés tomó cada pieza de la vestimenta, porque eran varias piezas del sumo sacerdote, y le fue poniendo pieza por pieza la vestimenta del sumo sacerdote. Y luego dice, escuchen bien, después que le colocó todos los diferentes aspectos de la vestimenta sumo sacerdotal, dice que Moisés tomó una copa de aceite y ungió a Aarón con el aceite. ¿Saben que el Salmo 133 describe esto? Vayan conmigo al Salmo 133. Yo creo que el apóstol Pedro entendió esta profecía. Estoy seguro que entendió esta profecía. Fíjense, el Salmo 133 describe el momento cuando Moisés, después de vestir a Aarón como sumo sacerdote, lo ungió con el aceite. Y ya van a ver inmediatamente la conexión con el día del Pentecostés. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando vino el día del Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Ahora escuchen, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba. Imagínense eso, le está echando el aceite en la cabeza y dice que el aceite desciende ¿sobre qué? La barba. ¿La barba de quién? Ah, de Aarón. Eso es Levítico 8. Pero esto es una abundancia de aceite, pues no solamente le baja por la barba y se para allí, sino que dice, baja hasta el borde de sus vestiduras. Esto es un aceite, pero muchísimo, porque vaya, está mojando todo el manto. Pero no termina allí. Sigue diciendo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.
Fue tan abundante el aceite que el aceite se derramó por la cabeza de Aarón, por su barba, sus vestiduras y hasta en el monte de Sión. Yo pregunto, ¿quiénes estaban reunidos en el monte? Los discípulos. Es decir, el día del Pentecostés Jesús recibió la promesa del Padre. Escuchen bien, la promesa del Padre no fue hecha primordialmente a nosotros. Aunque Jesús le prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, Jesús es el que recibió la promesa de que su Padre le iba a dar a él el Espíritu Santo para derramarlo. Lo pueden leer en Hechos 2 y el versículo 33. Ahí dice Jesús que él recibió la promesa para impartirla a los seres humanos. Es decir, durante esos 10 días, escuchen lo que estaba sucediendo. Durante esos 10 días, Dios el Padre, quien juega el papel de Moisés, coloca sobre Jesús cada una de las partes de la vestimenta sumo sacerdotal. Y luego el Padre le imparte a Jesús la promesa del Espíritu. Lo unge con el aceite. Y el aceite con que es ungido Jesús para ser sumo sacerdote es tan abundante que no solamente lo cubre a él, sino que se derraman algunas gotas sobre el monte de Sión, a donde están reunidos los 12 apóstoles. Extraordinario. Por eso dice el apóstol Pablo, si van conmigo a Hebreos 8 y el versículo 1 y 2, Hebreos 8, 1 y 2, dice el apóstol Pablo, y yo creo que Pablo tiene que ver con el libro de Hebreos, dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. No dice tendremos, dice tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué llegó a ser Jesús cuando ascendió al cielo? Sumo sacerdote. Para servir como sumo sacerdote tenía que ser vestido como sumo sacerdote. Tenía que ser ungido como sumo sacerdote. ¿Sabe lo que sucedió durante esos 10 días? El Padre vistió a Jesús y el Padre lo ungió. Y en el día del Pentecostés, cuando concluyó el ungimiento de Jesús, unas goticas cayeron donde estaban reunidos los discípulos y el recio viento y las llamas de fuego y empezaron a hablar en lengua. Es decir, lo que pasó en la tierra no fue lo principal. En la tierra fue sencillamente un anuncio del ungimiento celestial de Jesús como sumo sacerdote para interceder por su pueblo y aplicar su vida y su muerte a los que vinieran a él con fe y con confianza. Y usted dice, bueno, Hechos 2:33. 2:33. Ahora escuchen bien. Ustedes dicen, bueno, pero ¿qué? Está bien, ok, está bien. Pero ¿qué tiene esto que ver con el número 12? El sumo sacerdote tenía una parte de su vestimenta que se llamaba el pectoral. ¿Verdad? Vamos a leer en cuanto al pectoral. Éxodo 28 y el versículo 15 al 21. Y vamos a leerlo rápidamente porque el tiempo ya se fue. Pero esta es mi última presentación, así que no siempre me tendréis con vosotros. Éxodo 28, versículo 15 al 21, y luego vamos a saltar a los versículos 29 y 30. Dice, harás asimismo el pectoral del juicio. Eso es vital. ¿Qué clase de pectoral? Del juicio. De obra primorosa la harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras de piedras. Una hilera de una piedra sárdica, un topacio y un carbunclo. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amatista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe.
Todas estarán montadas en engastes de oro. Ahora, ¿qué representaban esas 12 piedras? Y las piedras serán según los nombres de los hijos de Israel. 12 según sus nombres, como grabaduras de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. ¿Qué representaban las 12 piedras? 12 individuos, ¿y qué cosa? Las 12 tribus que vinieron de los 12. Vamos al versículo 29. Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón. ¿A dónde lleva Jesús su pueblo? Y llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón cuando entre en el santuario por memorial delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová. Y ahora viene una palabrita muy importante, dice, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es lo que lleva Aarón? El juicio. ¿El juicio de quiénes? De los hijos de Israel. Ahora, quiero que capten esta imagen. Cuando Jesús comparece ante el Padre y los apóstoles están reunidos en el aposento alto y están arrepentidos por lo que han hecho, están confesando sus pecados, sus ojos se enfocan en Jesús, en el santuario. Señor Jesús, somos pecadores, somos malos, no entendimos las profecías. Pedro dice, te negué, todos te abandonamos en el huerto. Pero Señor Jesús, sabemos que tú ahora vas a ser el sumo sacerdote de Israel. Tú viviste por nosotros y moriste por nosotros. Señor Jesús, tú llevaste nuestro juicio. Señor Jesús, toma tu vida y tu muerte y pon tu vida y tu muerte a nuestra cuenta para que seamos mirados como si nunca hubiéramos pecado. Y Jesús lleva nuestro juicio sobre sí. ¿Son buenas nuevas? Gloria a Dios. Eso es lo que Jesús ha estado haciendo desde que ascendió al cielo. La sierva del Señor en Obreros Evangélicos, páginas 34 y 35 dice acerca de Aarón, sumo sacerdote de Israel. Está escrito, llevará a Aarón los nombres de los hijos de Israel en el racional del juicio sobre su corazón, cuando entrara en el santuario, para memoria delante de Jehová continuamente. Y luego comenta ella, qué figura hermosa y expresiva del invariable amor de Cristo por su iglesia. Nuestro sumo sacerdote, de quien Aarón era un tipo, lleva a su pueblo sobre su corazón. Y no debieran sus ministros terrenos compartir su amor, simpatía y solicitud. Ahora podemos entender por qué razón era necesario elegir al apóstol número 12 antes del día del Pentecostés. Porque a Jesús se le vistió con el pectoral. ¿Y cuántas piedras habían en el pectoral? 12. Que en el Antiguo Testamento representan las 12 tribus, pero en el Nuevo Testamento representa, ¿quiénes son los fundadores? Los apóstoles. En la tierra había ¿cuántos apóstoles? 11. Jesús no podía comenzar su obra intercesora en el santuario a favor de su pueblo, representado por el número 12, si solamente había 11. ¿Me están entendiendo? Había que elegir el apóstol número 12. Y cuando se tenía el apóstol número 12, Jesús dice, ahora sí me puedo poner las 12 piedras, porque hay 12. Ahora sí puedo representar a la plenitud de mi pueblo. Saben que el Señor Jesucristo, no hay nada que Jesús quiera más que estar con su pueblo y que su pueblo esté con Él.
En el libro Hechos de los Apóstoles, página 480, la sierva del Señor dice: ¿qué sostuvo al Hijo de Dios en su vida de pruebas y sacrificios? Vio los resultados del trabajo de su alma y fue saciado. Mirando hacia la eternidad, contempló la felicidad de los que por su humillación obtuvieron el perdón y la vida eterna. Su oído captó la aclamación de los redimidos. Oyó a los rescatados cantar el himno de Moisés y del Cordero. Tremenda cita. ¿Y saben algo interesante? En la Nueva Jerusalén estará todo el pueblo de Dios de todas las épocas representado por el número 12. Porque ustedes saben que la Biblia nos dice que sobre las puertas de la ciudad están los nombres de las 12 tribus, mientras que los fundamentos de los muros tienen los nombres de los 12 apóstoles. Una ciudad para el pueblo de Dios de todas las épocas. Y Jesús verá el trabajo de su alma y será saciado. Ustedes conocen ese pasaje en Juan 14, 1 al 3. Casi lo podemos repetir de memoria. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas habrá. Esa es otra de las ideas que se forman en la mente de la gente, que Jesús fue al cielo a construir moradas. Necesita 2000 años para construir casas. Cuando creó el mundo en 6 días. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, cuando lo dijo ya estaban ahí. Y luego dice, si así fuera, no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y generalmente decimos, fui a preparar lugar, a sembrar árboles y a sembrar matas. Y a hacer un jardín bien bonito. Y entonces a construir unas casas de oro, como si necesitara 2000 años para eso. Cuando dice aquí, voy pues a preparar lugar para vosotros, nos prepara el lugar por su obra en el santuario. Es su obra la que prepara el lugar para nosotros. Y dice, y si me fuere yo a preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Nos tiene dónde? En el corazón. Os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa era la pasión de su oración en el huerto del Getsemaní. En Juan 17, 24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahora quiero leerles, solo para terminar, una cita un poco larga, pero vamos a leerla de todas maneras. Ayer les hablé del deseo de todas las gentes, las últimas 3 páginas. Quiero leer rápidamente esa descripción de lo que está pasando los 10 días antes del Pentecostés. Dice la sierva de Dios que los ángeles ascienden con Jesús y luego declara esto. Entonces los portales de la ciudad de Dios se abren de par en par y la muchedumbre angélica entra por ellos en medio de una explosión de armonía triunfante. Ahí está el trono y en derredor el arco iris de la promesa. Ahí están los querubines y los serafines, que son los seres vivientes. Luego dice, los comandantes de las huestes angélicas, los hijos de Dios, los representantes de los mundos que nunca cayeron, están congregados. Son los 24 ancianos. Sigue diciendo, el concilio celestial delante del cual Lucifer había acusado a Dios y a su Hijo, los representantes de aquellos reinos sin pecado sobre los cuales Satanás pensaba establecer su dominio, todos están allí para dar la bienvenida al Redentor. Sienten impaciencia por celebrar su triunfo y glorificar a su Rey. Pero con un ademán, Él los detiene. Todavía no. No puede ahora recibir la corona de gloria y el manto real.
entra a la presencia de su Padre. ¿Recuerdan que Apocalipsis 5:6 dice que vino como cordero inmolado? Ahora la hermana interpreta eso. Dice, entra a la presencia de su Padre, señala su cabeza herida, su costado traspasado, sus pies lacerados, alza sus manos que lleva la señal de los clavos. Se está presentando como ¿qué? Como cordero inmolado. Y luego dice, presenta los trofeos de su triunfo. Ofrece a Dios la gavilla de las primicias a aquellos que resucitaron con Él como representantes de la gran multitud que saldrá de la tumba en ocasión de su segunda venida. Ahora escuchen bien, los ángeles están viendo esto, se acerca al Padre. Esto está pasando durante los 10 días, se acerca al Padre, ante quien hay regocijo por un solo pecador que se arrepiente. Desde antes que fueran echados los cimientos de la tierra, el Padre y el Hijo se habían unido en un pacto para redimir al hombre en caso de que fuese vencido por Satanás. Habían unido sus manos en un solemne compromiso de que Cristo sería fiador de la especie humana. Cristo había cumplido este compromiso. Cuando sobre la cruz exclamó, consumado es, se dirigió al Padre. El pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es. He hecho tu obra, tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Y algunos dicen, uy, se completó la obra de la redención en la cruz. Sí, Señor. La provisión se completó. Lo único que falta averiguar es quién se va a beneficiar reclamándolo. Pero la provisión está completa. Lo único es Jesús ahora en el cielo intercede para que la gente pueda recibir los beneficios de lo que hizo. Y esto no lo entienden las iglesias no adventistas. Para ellos todo es cruz, 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 cruz. La cruz es vital, es central porque ofrece la sangre. Pero si usted no reclama eso arrepentido y confesando sus pecados, de nada sirve. Hay que hacerlo individualmente. Sigue diciendo la sierva del Señor, el pacto había sido llevado plenamente a cabo. Ahora declara, Padre, consumado es, he hecho tu voluntad, oh Dios mío. He completado la obra de la redención. Si tu justicia está satisfecha, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Se oye entonces la voz de Dios proclamando que la justicia está satisfecha. Satanás está vencido. Los hijos de Cristo que trabajan y luchan en la tierra son aceptos en el amado. Delante de los ángeles celestiales y los representantes de los mundos que no cayeron son declarados justificados. Donde Él esté, allí estará su iglesia. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Los brazos del Padre rodean a su Hijo. Los ángeles están viendo esto. Esto está pasando durante los 10 días. Los brazos del Padre rodean a su Hijo y se da la orden, adórenlo todos los ángeles de Dios. Con gozo inefable los principados y las potestades reconocen la supremacía del príncipe de la vida. La hueste angélica se postra delante de él, mientras que el alegre clamor llena todos los atrios del cielo. Digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Los cantos de triunfo se mezclan con la música de las arpas angelicales hasta que el cielo parece rebosar de gozo y alabanzas. El amor ha vencido. Lo que estaba perdido se ha hallado. El cielo repercute con voces que en armoniosos acentos proclaman bendición y honra y gloria y dominio al que está sentado sobre el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Y entonces el ungimiento de Jesús ha concluido. Y Jesús comienza su obra sumo sacerdotal en el santuario celestial. ¿Les quedó claro lo que estudiamos? Hermanos y hermanas, hay tremendas gemas de verdad por ser descubiertas en el santuario. La hermana White dice que el santuario es el fundamento de nuestra fe. Y tiene razón. Porque lo que hemos estudiado aquí es primordialmente el asunto del santuario. Es la doctrina que nos distingue como adventistas. Hay otras iglesias que tienen el sábado, los testigos de Jehová creen en el estado de los muertos como nosotros, los mormones dicen que hay que cuidar la salud. Hay iglesias que tienen enseñanzas como nosotros, pero en el santuario somos únicos en nuestro concepto del santuario.
Y sin embargo nosotros queremos ir y queremos ser como ellos. Oh, sí, todo fue en la cruz. Sí, todo, nada más el amor de Cristo habla, no me hables nada de nada más. Pero hay que ver que el proceso del plan de salvación tiene diferentes etapas. La cruz fue vital, la vida de Cristo fue vital, su intercesión en el santuario es vital, el juicio es vital. Todo es parte de un proceso por el cual Dios salva a la raza humana. Lo único que resta preguntar es, ¿voy a estar yo ahí? Jesús ya hizo todo lo que hay que hacer. Pero voy yo a arrepentirme de mis pecados, de verdad, tristes por el pecado. Y a confesarlos. Y a confiar en los méritos de la vida y la muerte de Cristo. Y reclamarlo como mi intercesor. Como el que aboga por mí. Miserable pecador. Este es el mensaje que hay que proclamar al mundo, hermanos y hermanas. Y cuando la gente entienda esto, no le va a ser difícil aceptar el mensaje. Van a entender todo el panorama del plan de la salvación. Quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a elevar una plegaria al Señor. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra. Una guía segura en un mundo que anda confundido. Gracias, Padre, porque tenemos la certeza de que Jesús en este mismo instante está en el santuario celestial como el gran sumo sacerdote, recibiendo clientes que vienen a Él arrepentidos y confesando sus pecados. Padre, nosotros confesamos los nuestros, estamos tristes por ellos. Padre, reclamamos la vida y la muerte de Jesús en nuestro lugar. Ayúdanos, Señor, a entender la seriedad del pecado, lo terrible que es, cómo hiere tu corazón, para que no solamente podamos recibir perdón, sino podamos recibir también poder. Gracias, Padre, por habernos estado con nosotros en nuestros estudios durante estos días. Te pido, Señor, que continúes bendiciendo este campestre. Al acercarse al segundo fin de semana, derrama tu Espíritu Santo. Da un despertar entre tu pueblo. Te damos gracias, Padre, por responder esta oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Varias personas me han estado preguntando en cuanto a material, se me agotaron las series. Si alguien quiere alguna serie, yo no me voy hoy, no regreso. Si alguno quiere una serie, puede pedirla ahora, pagarla, darme su nombre y su dirección y se lo puedo mandar o lo pueden pedir después. Tengo algunas listas que me quedan para aquellos que no las recibieron antes.